México Negro de Francisco Martín Moreno. Esta historia inicia con José Guadalupe Montoya trabajando su tierra y recordando la herencia histórica cultural de ella. Después tiene la visita de Alfaro y Sobrino. Este último viene con la propuesta de comprar sus tierras y darle el dinero que Montoya se merece por tanto esfuerzo. Sobrino le pinta la situación de compraventa tan bonito que parece increíble y así lo percibe Montoya, que le pide tiempo para pensarlo y los invita a quedarse en su jacal. Montoya lo habla con su esposa Eufrosina y tratan de llegar a un acuerdo porque no quieren perder sus tierras y mucho menos irse de ahí. Al parecer lo pensaron muy bien y se dejaron convencer por el abogado Sobrino y decidieron rentarle sus tierras. En Estados Unidos, un grupo de empresarios encabezados por McDoughney celebran el trato porque han cerrado el círculo petrolero que pretenden explotar, porque según ellos, Dios así lo quiso. ¡Ay, ajá! El presidente Díaz tiene una entrevista con el periodista Krillman, en la que declara que México ya está listo para la democracia y que ve con buenos ojos la formación de un partido de oposición y que no dejaría que los Trusts tuvieran el poder económico. Pero los empresarios estadounidenses no ven con buenos ojos esta situación, y más McDoughney. Tiempo después, McDoughney tiene una asamblea con los directores y empresarios para darles a conocer su propuesta de hablar con los presidentes de Estados Unidos y México, porque su postura ante la explotación del petróleo afecta sus intereses, y la asamblea está de acuerdo en realizar la entrevista. En esta parte podemos conocer cómo este personaje llamado McDoughney empieza a decir que sin el apoyo económico de Estados Unidos al presidente Díaz, México no habría salido de la crisis por la que pasaba y que prácticamente el poco progreso que ha obtenido se lo debe a su país. Lo bueno que toda esta historia es una situación ficticia. En la Ciudad de México, un diputado por el estado de Tamaulipas y el abogado Sobrino hablan sobre las tranzas y la corrupción que han aplicado para quitarle a los indígenas campesinos sus tierras, y Sobrino le comenta al diputado que otra vez tendrá que hacer lo mismo con un tal Montoya. Mientras tanto, Montoya junto con su esposa y sus hijos estaban preocupados por la situación de sus tierras porque el contrato de arrendamiento estaba a punto de terminar y no sabía qué pasaría. Sobrino llega con Montoya para hablar sobre el contrato y decirle que la compañía quiere sus tierras, pero Montoya, hecho una furia, lo golpea con un tronco y lo corre de su jacal, debido a que ya sabe sobre otros casos en los que Sobrino ha traicionado a los indígenas campesinos, y Sobrino promete vengarse. Tiempo después, sospechosamente, Montoya se ve envuelto en una situación conflictiva con otro campesino y pierde la vida de un machetazo. El presidente de México, Porfirio Díaz, tiene su momento de afianzar su poder con una entrevista con el presidente de Estados Unidos, William Taft, en la cual ambos presidentes presentan sus propuestas de apoyo a los intereses que están en juego para Estados Unidos seguir explotando zonas de oro negro en México, y para México que Díaz mantenga el poder. Mientras tanto, en algún lugar de México se lleva a cabo la velación del cuerpo de Montoya, donde su esposa dice que todo lo que le dijeron sobre su marido y su muerte es mentira. En eso estaba cuando llegó Alfaro y empezó a convencerla de que vendiera sus tierras de los limoneros para rehacer su vida, porque la de sus hijos y la de ella estaban en peligro. Eufrosina habló con sus hijos Valente e Hilario sobre la situación. Estaría dispuesta a vender para que se fueran a vivir a Veracruz. Los hijos se negaron y dijeron que todos se quedarían a vivir ahí y que ellos sabían trabajar la tierra y que lo harían. La condición que puso su madre fue que dejaran de buscar al asesino de su padre. Los hijos de mala gana aceptaron. Sobrino se reúne con McDoughney y le dice que los Montoya no están dispuestos a vender. McDoughney se pone furioso porque no pudieron convencer a seres para él inferiores, y le dice a Sobrino que tiene 3 meses para hacer que vendan o quedará sin trabajo. Mientras tanto, la familia Montoya la pasa mal porque ha dejado de ser una familia desde que firmaron el contrato de arrendamiento. Mataron al jefe de familia. La mamá Eufrosina está intranquila. Hilario se ha perdido en el trago y las mujeres,
por más que su hermano Valente trate de ayudarlo, y la mamá reflexiona el por qué están viviendo todo eso y el por qué los güeros tuvieron que llegar a chupar la sangre de la tierra. Eufrosina y Alfaro fueron a hablar con un juez. La señora le decía que la defendiera de lo que le estaban haciendo los güeros en sus tierras, terminando por desesperar al juez, quien le dijo a Alfaro que terminara de hacer su trabajo, porque el suyo no era el de convencer a la mujer de que vendiera, y que Sobrino lo sabía. Al escuchar esta parte, Eufrosina pensó en que todo estaba planeado para hacerla vender y que ya nada tenía solución. Entonces decide vender e irse de los limoneros. Porfirio Díaz celebra el centenario de la independencia de México en 1910 con un gran baile en el que demuestra la majestuosidad del evento y también el hecho de que él aún puede con el poder en México. A los festejos acude McDoughney, quien empieza a hablarle a la concurrencia de la conveniencia de ya no tener a Porfirio Díaz como aliado económico, pensando en un futuro prometedor para sus negocios en México, poniendo a pensar a todos los involucrados. Y estalla la Revolución Mexicana, encabezada por Francisco Ignacio Madero y apoyado por los empresarios petroleros de Estados Unidos, que ya no quieren a Díaz por darle prioridad a los ingleses, y echan mano de un personaje llamado Hopkins para que sostenga y esté al pendiente de lo que hace Madero y su revolución. Al triunfar Madero, deja como presidente provisional a Francisco León de la Barra, y todos piensan que se ha equivocado al dejar en el poder a los servidores de Díaz. A punto de salir del territorio mexicano, Díaz sostiene una plática interesante con Pearson, un magnate petrolero inglés, en la cual Díaz expone sus reflexiones sobre el poder y el gobierno en México, y pone en duda si realmente hay soberanía, si todos los recursos son explotados por agentes extranjeros que manipulan y controlan todo en su beneficio, sin importar el precio, y menciona que ese precio lo tocará pagarlo a Madero, ya que él ha liberado un tigre y se verá si puede domarlo, y que, llegado el momento, a Madero le tocará su mismo destino, ya que los Struts están adquiriendo más poder del que se podría imaginar. A pesar de que esta historia tiene sus toques de ficción, es muy importante analizar las situaciones expuestas porque nos amplían el panorama político nacional y mundial. Pero ojo, cabe recordar algo muy importante: los espacios que deja el historiador, el novelista, los llena con su imaginación. Cuando Madero llega a la presidencia mexicana, los empresarios estadounidenses no ven bien este asunto, porque a pesar de que en un principio lo apoyaron para quitar del poder a Díaz, ahora no tienen la seguridad de que vaya a proteger sus intereses económicos, y así fue. Madero empieza a glorificar a los empresarios ingleses, y esto causa enojo entre los empresarios estadounidenses, que harán de todo para quitar ahora a Madero del poder. Victoriano Huerta tiene una conversación interesante con otro militar sobre el futuro político de Madero, que al parecer no vaticina nada bueno, y en efecto, estalla el conflicto contra Madero por parte de Emiliano Zapata, al no darle solución a las peticiones que éste pedía. Madero conversa con su esposa Sara sobre lo que está sucediendo en el país y ella lo apoya de forma incondicional. Y por otro lado, el embajador de Estados Unidos en México, Henry Lane Wilson, también habla con su esposa, pero ella ni lo pela, porque cuando Wilson habla sobre la política de Madero, siempre es lo mismo: de inútil no lo baja, y eso desespera a su mujer. Políticos mexicanos como Santos Paredes están preocupados por la guerra por el petróleo que ocurrirá en México. Por eso, junto con otros políticos, no dejará de hablar en el Congreso al respecto. Y McDoughney cada día está más molesto por las medidas que toma el presidente Madero con el negocio del petróleo, pero esto es aprovechado por Pearson, el magnate del petróleo inglés, quien se acerca cada vez más a Madero. Pobre presidente Madero, ya no ve clara su situación. Además de la insurrección de Zapata, tiene que lidiar con la de Pascual Orozco, y esta es apoyado por el capital estadounidense, ya que sus intereses se están viendo afectados por los decretos de Madero. El panorama para el presidente no pinta muy bien que digamos, y se pone peor,
Al ver que Madero no cambia su postura en cuanto al decreto sobre el petróleo, los empresarios estadounidenses planean un cambio de gobierno mexicano con un golpe de estado por parte de Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz. Este intento fracasa, pero los empresarios no dejan de presionar a Madero. Y llega el momento histórico conocido como la Decena Trágica, en la que Madero es capturado y obligado a renunciar a la presidencia para después asesinarlo a un costado de la penitenciaría de Lecumberri. Todo esto tramado por el embajador Henry Lane Wilson y los empresarios estadounidenses. Cuando llega el recién electo presidente de Estados Unidos, Wilson califica lo ocurrido al expresidente Madero como una infamia y va descubriendo que el embajador de su país en México, Henry Lane Wilson, tuvo mucho que ver para que Huerta llegara al poder. Es por eso que decide no reconocer su gobierno, y McDoughney enfurece al saber que no tienen el apoyo del presidente y decide cambiar de estrategia. Sacrificará los puestos de Henry Lane Wilson y Victoriano Huerta y apoyará a Venustiano Carranza. De esta forma, tratará de ganarse el apoyo del presidente Wilson. Mientras tanto, en el Congreso, Santos Paredes empieza a revelar todo lo que han hecho los empresarios estadounidenses en México y cómo influyeron en el asesinato de Madero y en la llegada de Huerta al poder, y que al parecer este último también acabará solo. Pero Huerta es listo y hace hasta lo imposible por mantener su gobierno. Empieza a establecer negocios con los petroleros ingleses, manda matar a los políticos que están en su contra. Mientras tanto, el abogado sobrino es asesinado por Valente Montoya, por lo que le hizo a su familia. La noticia llega hasta McDoughney, quien planea investigar la muerte del abogado para acabar con el culpable. Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Wilson, está haciendo de todo para quitar a Huerta del poder, y el primer paso es tener de su lado a los ingleses, para dejar solo a Huerta, y al parecer le está saliendo la jugada. Y, como golpe final, manda a la Marina estadounidense a bloquear los puertos de Tampico y Veracruz para dejar sin material bélico a Huerta, con el pretexto de cuidar los bienes de los estadounidenses que ahí residían. Huerta se queda sin el apoyo político y económico, decide renunciar y se marcha a Europa, quedando México nuevamente en la incertidumbre política. Carranza, el hombre victorioso en esta parte de la revolución, mantiene una plática con Álvaro Obregón sobre el futuro de México a partir de la política económica sobre el petróleo. Y por otro lado, revisamos una plática entre McDoughney y un legislador sobre el futuro de Estados Unidos a partir de la situación de México. A esto hay que sumarle la situación que está a punto de llevarse a cabo en Europa, la Primera Guerra Mundial. Al llegar Carranza al poder, los que lucharon en contra de Huerta ahora luchan entre ellos. En un principio, el gobierno estadounidense vio en Villa al hombre que necesitaban en el gobierno mexicano, pero pensando en la situación europea y en los negocios petroleros en México, el presidente Wilson decide reconocer el gobierno de Carranza. Tras las derrotas de Villa por parte de Álvaro Obregón, ese decide vengar la afrenta por parte de los Estados Unidos, atacando el pueblo de Columbus, para perjudicar no solo al gobierno estadounidense, sino también al mexicano. Villa ahora es perseguido en territorio mexicano por parte de un pequeño ejército estadounidense. Aunque el presidente Wilson reconoció al gobierno de Carranza, sabe que no le conviene tenerlo como presidente de México, y también lo saben los empresarios estadounidenses, que nuevamente se reúnen para analizar la situación mexicana en torno a la Constitución que están por promulgar, y sobre todo hablan del artículo 27, que vendría a afectar todo lo que ellos han logrado. Hasta este punto, notarán que en la historia de esta novela, los presidentes mexicanos debían tener la aprobación del gobierno estadounidense para poder gobernar, y es aquí donde nos preguntamos ¿qué pasó con la soberanía? ¿Es una obra ficticia? Sí, pero este tipo de preguntas estarían bien que nos las hiciéramos no solo para entender una novela, sino nuestra realidad. Y nuevamente, por medio de un pacto secreto, los empresarios estadounidenses eliminan de la presidencia a Venustiano Carranza para que ahora suba al poder Álvaro Obregón.
Pero antes de que llegue Obregón, Adolfo de la Huerta, en calidad de presidente interino, desarrolló una política pacificadora para dejarle el terreno listo a Álvaro Obregón, que resalta la labor de la Huerta y lo invita a que lo apoye en su gobierno en el puesto de secretario de Hacienda, porque ya notaron que necesitarán de lo mejor que hay en México para maniobrar de forma astuta la política económica de Estados Unidos y del grupo de petroleros. Estados Unidos no reconoce al gobierno de Obregón y esto poco a poco va desesperando al mandatario, que hace de todo lo posible para que su gobierno no tambalee, hasta que por fin el gobierno estadounidense hace oficial su reconocimiento y restablece las relaciones diplomáticas con México, pero a un precio muy alto. Obregón da ciertas concesiones al gobierno estadounidense por medio de los tratados de Bucareli y va eliminando a todos sus opositores, entre ellos al general Francisco Villa. Obregón pasa la batuta presidencial a Plutarco Elías Calles, un poder lleno de sangre. Ya instalado en el poder, Calles pretende llevar a la práctica lo plasmado en la Constitución, y esto a los petroleros estadounidenses y a otro grupo que se suma, el clero, no les convenía para nada, así que presionan a Calles por medio de la Guerra Cristera. Calles amenaza con quemar los pozos petroleros y la tensión crece aún más. El nuevo embajador estadounidense en México, Monroe, es el elegido para acabar con toda la situación del petróleo, la Constitución mexicana y la Guerra Cristera. Al parecer, a Calles le agrada la forma de pensar de Monroe sobre la política económica, así que poco a poco va cediendo a las peticiones de este y del grupo petrolero, a tal grado de que los políticos y el pueblo mexicano notan el giro de Calles hacia la derecha. Obregón se postula para la presidencia mexicana otra vez y gana, pero es asesinado por un fanático religioso, y al parecer el grupo petrolero estuvo detrás de esto, debido a que no les agradaría lo que hiciera Obregón en la presidencia de México con sus negocios. Por cierto, McDoughney es encerrado por todos los asuntos ilegales con los que aumentó su riqueza en Estados Unidos. El petróleo le dio todo, ahora el petróleo se lo quita. Regresando al asunto en México, parece ser que Calles pretende perpetuarse en el poder. El maximato inicia con Emilio Portes Gil, que mantiene la buena relación con Estados Unidos debido a los consejos de Calles. Continúa con Pascual Ortiz Rubio, primer presidente surgido del partido político PNR, y quien se cansa de estar bajo la presión política y decide renunciar, y ahora es elegido por Calles Abelardo Rodríguez para continuar con el maximato, pero al parecer este tratará de dar un giro a la política mexicana, ahora sí tratando de aplicar lo que dice la Constitución mexicana. Y quien continuará con lo que inició Abelardo será el general Lázaro Cárdenas, ya que fue elegido como presidente de México. Calles está contento con la elección, pero no por mucho tiempo, porque observa que Cárdenas se está saliendo de su control al realizar actividades políticas que perjudican su imagen y favorecen las del presidente. Cárdenas piensa en llevar a la práctica el artículo 27 de la Constitución, que durante mucho tiempo se ha mantenido en pausa, y, al parecer, esto sacará de sus casillas otra vez a los petroleros estadounidenses, ya que ellos tenían un trato con Calles y confiaban en que podría controlar a Cárdenas. Y entonces todo se va al carajo con el asunto del petróleo. El 18 de marzo de 1938, el presidente Cárdenas lleva a cabo la expropiación petrolera. Los petroleros estadounidenses, llenos de furia, se manifiestan ante esto. El gobierno estadounidense está a favor de las medidas tomadas por el gobierno mexicano, y todo esto bajo el contexto internacional de la Segunda Guerra Mundial. Este es un libro que te puede parecer tedioso si no tienes el interés por conocer de una forma novelada la política mexicana de principios del siglo XX. Si tienen la oportunidad de leer este buen libro, háganlo, no tiene desperdicio.